Radio Transmundial Dominicana presenta su programa Viviendo la Palabra. Ahora con ustedes su anfitrión, Heiel Ortiz. Bienvenidos al espacio de Viviendo la Palabra. Les habla Heiel Ortiz. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En esta ocasión continuamos con nuestra serie Siendo Cristianos en una Sociedad Corrupta. Y hoy estamos en el capítulo 15, versículos del 12 al 34, con el tema Pensando correctamente para alejarme del pecado. Pensando correctamente para alejarme del pecado. En el programa anterior hablamos de lo que debemos recordar para predicar el Evangelio. Y la parte central de la predicación del Evangelio es la resurrección de Jesucristo. La pregunta que surge luego del programa anterior para conectarlo con este programa es ¿por qué es importante la resurrección? Y la respuesta se encuentra en los versículos del 12 al 19 de 1 de Corintios capítulo 15 y le estaremos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Te imaginas que el hecho de la resurrección nos hubiera dado? ¿Que fuera mentira, que no fuera real? Veamos algunas posibilidades de qué hubiese pasado si Cristo no hubiese resucitado. Número 1, la predicación sería inútil. ¿Para qué predicar? Número 2, nuestra fe sería inútil. Esto estamos diciéndolo basando en la porción que acabamos de leer. Todo lo que hemos dicho y durante todos estos años sería una mentira. Cristo no ha resucitado. Eso sería una realidad. Todavía seríamos culpables de todos nuestros pecados. Todos, el mundo entero estaría perdido. Y como dice Pablo al final, en el versículo 19, daríamos pena. Daríamos pena. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos creer en este hecho entonces? La respuesta es un poco larga, trataré de dar los puntos principales, porque no tengo todo el tiempo para ir de manera profunda, pero sí para que tengamos una idea clara por qué debo confiar en lo que la Biblia plantea acerca de la resurrección. Lo primero es la fidelidad de las Escrituras. En esta cuestión específicamente de la resurrección, el Nuevo Testamento. La Biblia, el Nuevo Testamento, ha sido el libro más estudiado, analizado, investigado, ha estado bajo escrutinio, ha sido sometido a todos los elementos de rigor para probar su veracidad y ha pasado la prueba por encima de lo normal. Es un libro que genera confianza no solamente al creyente, sino al que no es creyente por la fiabilidad de su contenido. La Biblia es inerrante. Número 2. El cambio registrado en los discípulos después de la resurrección. Eran hombres totalmente diferentes después de eso. Número 3. De acuerdo al capítulo 15, versículo 6, más de 500 personas vieron a Cristo resucitado. No solamente los discípulos, dice el texto literalmente, y fue visto por más de 500 personas. No solamente la Biblia, sino que la historia secular también confirma este hecho de la resurrección. Y tenemos historiadores como Josefo, que entre los años 93 y 94 de nuestra época ha descubierto que no solamente en la Biblia, sino en los estudios y relatos paralelos a las Escrituras, la resurrección es real.
El cuerpo de Cristo nunca se ha encontrado. Jamás. La existencia de la iglesia. La iglesia existe gracias a la resurrección de Jesucristo. Ya no somos lo que éramos antes, un grupo separado. Ahora en Cristo somos un cuerpo, una iglesia. Y esa existencia se debe a lo que es la resurrección de Cristo. Y número 7, el cumplimiento de las profecías. En el Antiguo Testamento se profetizó acerca de esta resurrección. Cristo habló de esta resurrección y entonces todo esto se va cumpliendo al pie de la letra. 1 Corintios 15:20 dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Gloria a Dios por esta verdad. Gloria a Dios y gracias, Señor, por esta resurrección que nos has dado, para que nos da la esperanza que el mundo no puede darnos. Fíjense lo que dice del versículo 21 al 23. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Esto es haciendo referencia a que el pecado entró por Adán y ahora la salvación entra a través de Cristo. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que le pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Esta verdad me lleva a pensar correctamente. Esta verdad me lleva a analizar la realidad de que si Cristo murió por mis pecados, si Cristo murió para vencer a la muerte, si Cristo murió como sacrificio y resucitó venciendo la muerte, conquistando la muerte, venciendo el pecado, conquistando toda condenación que había en nuestra culpa, entonces mi motivación para pecar se ve cambiada por mi deseo de vivir para Dios constantemente, no como un pago a lo que Cristo ha hecho por mí, sino como una manera de estar agradecido. Es una gratitud que nace de un corazón que está consciente de que Dios ha obrado en su vida a través de Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz. Y esto es solo el principio, porque la buena noticia continúa de acuerdo a los versículos 24 al 28 de 1 Corintios 15, que dice: después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues la Escritura dice: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro, que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. ¡Qué gloriosa mañana nos espera! ¡Qué glorioso futuro tenemos por delante! Cuando todas las cosas estén bajo la autoridad de Cristo, Cristo las va a someter a la autoridad del Padre Celestial y Él va a ser completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Y cuando eso ocurra, ¿dónde vamos a estar los que creemos en Cristo y que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Estaremos reinando con Él por la eternidad. Por eso la resurrección es importante, porque la resurrección de Cristo que da vida, me da vida a mí también cuando yo muera en Cristo Jesús. ¿Se imaginan que no fuera así? ¿Cuál sería el panorama de si no fuera así? Si no pensáramos de esta manera correctamente para alejarnos del pecado. Versículo 29 al 32. ¿Y para qué nosotros a todas horas podríamos en peligro nuestras vidas? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento a la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por Cristo Jesús, nuestro Señor, que ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes? Esa gente de Éfeso lo sabe. Y si no habrá resurrección de los muertos, y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
¿Para qué entonces dedicarnos a Cristo? ¿Para qué vivir si no es resurrección? ¿Para qué poner en peligro nuestras vidas predicando el Evangelio, sufriendo afrentas y todo lo demás? ¿Cuál sería el propósito y el fin si al final es esta vida solamente y ya? ¿Cuál sería entonces nuestra motivación para seguir adelante? ¿Para qué vivir con un propósito si todo termina aquí? ¿Saben lo triste que es solamente vivir con un propósito para aquí en la tierra? Eso no tiene nada de sentido. La Biblia nos hace un llamado de atención y está en el versículo 33 y 34. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. El mundo dice, come y bebe porque eso es lo que tú te llevas a la tumba. No, eso no es lo que te lleva. Eso es lo que te aleja del Señor y te condena y te manda al infierno. Dios te da la oportunidad en Cristo Jesús de un camino a la vida eterna. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Piensen adecuadamente, pensemos. La invitación es a pensar qué estoy haciendo, qué estoy viviendo, cómo estoy valorando adecuadamente el sacrificio de Jesucristo en la cruz y cómo estoy valorando lo que Él hizo y resucitando de los muertos. ¿Cómo lo estoy valorando? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Estoy pensando correctamente? ¿Estoy analizando cómo mi vida se está conduciendo actualmente? Hacer lo contrario, de acuerdo al versículo 34, su parte B, es confesar que no conocemos a Dios. Dedicar nuestra vida a vivir al pecado, es decir, no conozco a Dios. Hay gente que sabe quién es Dios. Hay gente que sabe que Dios existe. Hay gente que sabe lo que dice las Escrituras, pero no conoce personalmente a Dios, porque si lo conocieran, se alejaran del pecado y vivieran para el Señor. Si lo conocieran, vivieran su vida completamente rendida a los pies de Dios. Hacer lo contrario a lo que Dios establece, es decir, Señor, no te conozco, sé que estás ahí, sé que existes, sé que hiciste los cielos, la tierra, el universo, todo lo que hay, pero nada de eso me importa solamente mi vida, yo soy el centro de mi universo, vete para allá. Eso es lo que decimos. Pero si no entendemos, como dicen las Escrituras, si pensamos y analizamos correctamente, veremos lo que Dios ha hecho y entonces nos alejaremos del pecado. Tenemos hoy en día la mejor oportunidad del mundo, la mejor invitación del mundo para vivir para la gloria de Dios. Y es Cristo con los brazos abiertos, resucitado, diciéndote, mira mis manos, mira mi costado, hice este sacrificio para que puedas realmente vivir. Ahora mismo estás sobreviviendo, ahora mismo estás luchando con la vida, pero tienes la oportunidad de vivir una vida plena en Cristo Jesús. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo no lo va a hacer? Dios espera tener una relación personal contigo para que realmente vivas de acuerdo a su palabra. No hay mayor libertad que vivir para Dios en este mundo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Te invitamos a que escuches el final del programa para que nos dejes tus comentarios en el correo electrónico que te vamos a presentar. Les habló Heiel Ortiz. Este es su programa Viviendo la Palabra. Hasta la próxima. Radio Transmundial Dominicana presentó Viviendo la Palabra. Para comunicarse con nosotros, escriba a contacto@transmundial.org.